Regresamos con Agárrate, hoy es martes y vamos a hablar con nuestro abogado de inmigración, Jesús Reyes. Buenas noches, Jesús, ¿cómo estás? Bien, Patricia, todo bien, gracias a Dios. Bueno, por la oportunidad de compartir contigo y tanta gente linda que nos siguen, que tienen muchísimas preguntas de inmigración y qué bueno que tenemos este espacio para poder aclarar tantas de esas dudas de nuestra comunidad. Sí, el tema de hoy sobre todo creo que le interesa a mucha gente. Yo creo que los afectados somos todos y tiene que ver con el pasaporte, ese pasaporte venezolano que es tan difícil de conseguir y cómo puede un venezolano, Jesús, salir de Estados Unidos si no tiene ese pasaporte venezolano vigente. Un venezolano que no sea ciudadano al mismo tiempo, ciudadano estadounidense, ¿no? Claro, y ese ha sido un problema muy grande en nuestra comunidad venezolana. Yo pienso que el 50% de las consultas que hemos tenido es basado en eso. Cómo poder salir, cómo lograr la reentrada al país, qué pasa si uno no tiene pasaporte. Entonces es importante que las personas sepan cuáles son sus alternativas, cuáles son los caminos legales para poder obtener su pasaporte en el exterior, porque como sabemos no hay consulado de Venezuela aquí en los Estados Unidos y por lo tanto nuestra comunidad se ve forzada a ir a otros países para poder renovar el pasaporte y también a Venezuela. Y eso es algo que vamos a estar hablando hoy también, porque en muchos casos el renovarlo directamente en Venezuela es una opción. Hay personas que piensan que por el hecho de que quizás tienen un TPS no lo pueden hacer y confunden un TPS con un asilo. Entonces eso es algo que hay que aclarar. Pero sí existen varios mecanismos en los cuales una persona puede renovar su pasaporte y aún más importante, pueden obtener esa reentrada legal. Y teniendo esa reentrada legal para muchas personas, eso les permite poder después aplicar una residencia, ya sea por petición laboral, por talentos extraordinarios, visa de interés nacional o por una petición familiar. ¿Y de qué forma puede un venezolano aplicar para que le renueven su pasaporte, Jesús? Lo número uno es que la persona o el aplicante tiene que tener un permiso de viaje. Usted no puede salir del país si no tiene permiso de viaje, no puede renovar pasaporte en ningún lado si no tiene un permiso de viaje. Entonces la pregunta principal es cómo obtener ese permiso de viaje. Existen varias formas en las cuales una persona puede salir con un permiso de viaje y me llama la atención esto, Patricia, porque no sabía, hay personas que están en procesos de asilos afirmativos, es decir, no delante de una corte de inmigración, y muchas personas no saben que aún con eso una persona puede salir del país siempre y cuando tenga un permiso de viaje. Ahora, no es recomendado, es solo recomendado para casos extremos de emergencia. Sin embargo, una persona puede aplicar a un permiso de viaje sin problemas, sin tener una emergencia, si lo hace por un TPS, eso se conoce como el parol de TPS, para aquellas personas que están aplicando a la residencia permanente, también pueden aplicar un permiso de viaje basado en eso. Ya al obtener el permiso de viaje, entonces la persona tiene que decidir si puede renovar su pasaporte en Venezuela directamente, eso siempre y cuando no tenga un caso de asilo vigente, Claro. porque si tiene un caso de asilo no puede ir a Venezuela, pero si no tiene un caso de asilo, o retira su caso de asilo, porque seamos honestos, hay muchos casos que son sumamente débiles. Hay personas que me comentan, Patricia, abogado, yo a su momento sometí una aplicación de asilo por la condición país, pero a mí no me pasó nada, no hay nadie que me vaya a hacer daño. ¿Qué debo hacer? En esos casos específicos, yo le digo a la persona, retire su caso. Ahora, hay personas que se han sido víctimas de persecución política por el régimen y en esos casos definitivamente no recomiendo salir de la solicitud de asilo. Pero bueno, está esa opción de ir a Venezuela para aquellas personas que no tienen asilo y para las personas que no puedan ir a Venezuela, entonces ya tuvieran que hacer su renovación de pasaporte en otros países. ¿Cuáles son algunos de los países que permiten la renovación de pasaportes venezolanos? Sabemos que Canadá lo está permitiendo, sabemos que México lo está permitiendo, sabemos que Colombia lo está permitiendo. No son los únicos países, pero entre los países que lo permiten están esos tres países. Ahora bien, cuando la persona tiene su permiso ya de viaje y su pasaporte está vencido, ya necesitaría salir con un salvoconducto para alguno de estos países para hacer la renovación. Punto importante, en México, según nos han informado directamente desde el consulado mexicano, quizás esto cambie después, pero aparentemente solo están permitiendo que
venezolanos que sean residentes legales puedan hacer la renovación allá, no personas con solamente procesos de asilo o TPS. Mi recomendación es siempre que averigüe directamente con el consulado venezolano donde usted planea hacer la renovación para ver si usted califica a hacer la renovación en ese país donde está el consulado. Pero en líneas generales se necesita el permiso de viaje y se necesita un salvoconducto para que usted regrese a los Estados Unidos con tal de que su pasaporte no haya estado vencido por más de 5 años. Usted puede regresar con el pasaporte vencido y usted puede solicitar que la embajada le envíe a usted el pasaporte renovado después de que tenga su entrevista para la renovación. Jesús, yo quiero que tú me expliques a mí particularmente, ¿cuál es la diferencia entre el permiso de viaje y el travel document? Sí, eso hay muchas personas también que tienen la misma pregunta, porque el Travel Document es un documento que le permite a una persona que se le ha concedido el asilo poder viajar fuera de los Estados Unidos. Es como que reemplazara un pasaporte. Cuando una persona es asilada, no tiene un país de origen, no está supuesto a poder obtener un nuevo pasaporte porque su país corre peligro de persecución, entonces se sobreentiende que las autoridades de ese país no le van a dar la autorización a ese ciudadano de poder viajar libremente como se merece. Y es por eso que el gobierno americano permite que esa persona asilada pueda viajar libremente con ese travel document, que es como un pasaporte. El permiso de viaje, o a diferencia del permiso de viaje, no es un pasaporte en absoluto. De hecho, es una hoja que literalmente dice usted está permitido viajar hasta esta fecha. Y con esa hoja a la persona se le permite viajar hasta la fecha indicada en ese papelito y teniendo lógicamente la persona sus papeles en regla, ya sea su autorización de viaje, su pasaporte vigente o salvoconducto, documentos de identificación. Pero la gran excepción, digamos la gran diferencia es que uno es basado por ser víctima de persecución y ser asilado y el otro no necesariamente es por asilo, es simplemente en este caso por TPS y es solo por un tiempo determinado. ¿Y cuál es el riesgo cuando esta persona que sale de aquí de Estados Unidos a renovar pasaporte o con un permiso de viaje o con un travel document? ¿Cuál es el riesgo que se corre cuando trate de reingresar a los Estados Unidos? Esa pregunta me la hacen literalmente toda la semana, Patricia. Yo pienso que es una de las preguntas que más me hacen. Y yo la mejor forma que puedo responder eso es que, claro, que sabemos que existe la discreción de autoridades de inmigración para permitir la reentrada de cualquier persona. Sin embargo, esa discreción no puede ser ilimitada, en el sentido de que si una persona hace las cosas bien, o sea, no tiene un problema criminal en su contra, no está transportando nada a los Estados Unidos que no está supuesto, tiene su autorización preaprobada por inmigración, tiene todos sus documentos en regla, entonces no pueden simplemente de forma arbitraria denegarle la entrada a esa persona, o mejor dicho, la reentrada. La mejor forma que lo puedo explicar es que a las personas entrando con sus permisos de viaje se les trata muy similarmente a residentes legales. Las personas que son residentes legales sí tienen que pasar por una inspección y tienen que ser readmitidos al país. Las personas no saben eso, pero todo residente legal que vuelve a los Estados Unidos tiene que tener una readmisión legal. Pero el trato, sabemos, en la práctica es muy diferente a como cuando uno entra como, supongamos, como turista. Cuando uno entra como turista, entonces uno lo pasan al famoso cuartico, uno le hacen una inspección, uno le preguntan qué viene usted acá, porque usted tiene estos documentos aquí, usted planea quedarse aquí, usted planea pedir asilo, usted planea trabajar acá o ya usted le dieron un dinero aquí por un trabajo, en fin, ya ahí es más predisposición. Cuando uno viene con un permiso preautorizado por inmigración, el trato es diferente, sí tiene que haber un chequeo, sí se tiene que chequear que todo esté en regla, pero como he dicho muchas veces, el que no la debe no la teme. Si usted hace todo bien y todo está en regla, no debería de tener ningún problema. En mi caso particular, bueno, con los clientes que he tenido la dicha de ayudar, hasta ahorita, gracias a Dios, no conozco del primer caso de una persona con TPS que haya tenido un problema al reentrar a los Estados Unidos. Bueno, creo que están todas las dudas, están respondidas. Jesús. Como si bastante las preguntas que me han hecho de ese tema. Yo iría más de la mitad de las preguntas en nuestras Sí. consultas sobre ese tema. Gracias, Jesús.
Gracias, Patricia. Un abrazo. Bueno, con esto me despido hasta mañana.